a que se paren delante del ejército, porque confiaba, porque el Señor le había prometido la victoria. Confiamos en Dios. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos, con nuestros ojos puestos en Dios, confiando en que Él va a hacer todo lo que es bueno para nosotros. La oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Voy a ver la
¿Cuántos van a ver la victoria? No importa la lucha. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted y yo veremos la victoria? Porque la batalla no es nuestra, es de aquel que nunca ha perdido una batalla. Hoy concluyo con esta serie de sermones acerca de David y la palabra del Señor. Y el título para hoy es: La integridad de David activó la misericordia de Dios. Primera Crónicas, capítulo 21, versos 18 hasta el verso 27. Allí estaremos considerando la palabra del Señor para este día. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 18, nos dice: Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: Tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Amén. Padre amado, quiero darte las gracias. Gracias, Padre, por esta serie que durante todas estas semanas me ha permitido traer. Gracias porque en el día de hoy podemos concluirla. Y yo te ruego, oh Dios, que este día tu palabra pueda calar en lo más profundo del corazón, de la mente de todo el que escuche. Que los hermanos presentes, aquellos que a la distancia estarán recibiendo esta predicación durante esta semana, tú le hables, Señor, a cada corazón. Que cada vida reciba esta enseñanza, y que entendamos que si hay algo que mueve tu misericordia, es la integridad nuestra delante de ti. Que seamos íntegros, cabales, completos delante de ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: La integridad de David activó la misericordia de Dios. Parece que siempre en la historia del hombre pecador
el hombre considera que a pesar de sus pecados, Dios tiene compromisos con él. Es común hallar personas que creen que ellos son buenos y que merecen que Dios siempre obre a su favor. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Mire, cuando usted siente en su corazón que es bueno, rechácelo, que eso es malo. Amén. Amén. Amén, hermano. Un consejo que le doy: cuando usted siente en su corazón que es bueno, rechácelo, porque eso es malo. Porque el ser humano es pecador. Y porque la Biblia no dice que en el ser humano haya nada positivo, pastor, pero no sea tan pesimista. No. Lo único bueno que hay en el ser humano lo ha puesto Dios. Lo ha puesto el Señor, no es nuestro. Pero a veces la gente cree que siempre merece el favor de Dios, que Dios tiene que hacer lo que la persona pida. Es como si Dios fuera el siervo y ellos dieran las órdenes. Toda acción del hombre va a producir un resultado. Si la acción es buena, el resultado será favorable para el hombre, pero si la acción es mala, el resultado será desfavorable para este hombre. Por otro lado, mis hermanos, Dios le ha dado al hombre libre ¿qué? Albedrío. Esa es la libertad que tiene el hombre para escoger lo bueno o lo malo. Esto se acentuó con el conocimiento del bien y del mal que alcanzaron Adán y Eva y que todos nosotros hemos heredado. En esa libertad del hombre, este puede desarrollar ciertas cualidades para honrar a Dios y para serle fiel. Así que la persona puede utilizar el libre albedrío para hacer algo malo, pero también puede utilizarlo para hacer algo bueno. Y valga la redundancia, qué bueno que nosotros estamos haciendo lo bueno, estamos adorando a Dios. Dios es el que motiva al hombre para que le honre y le sea fiel. Pero Dios nunca obliga a nadie, sino que se trata del corazón humano cuando se abre para recibir y desarrollar esas motivaciones que vienen de Dios. Recordemos, hermano, que todas las cualidades buenas que tiene un ser humano vienen de la gracia de Dios. Todo lo malo y pecaminoso que tiene el hombre procede de sí mismo, es fruto de esa naturaleza humana pecaminosa que se llama la carne. La persona casi siempre va a reaccionar rechazando las consecuencias de su mismo pecado. La mayoría de las quejas nuestras, ¿sabe cuáles son? De los errores que cometemos, luego vienen las consecuencias y finalmente le estamos reclamando a Dios, ¿por qué Dios castigo para ser soportado? Pero a él nadie lo mató. Pero se quejaba. Ahora, vemos una diferencia entre Caín y David. David reconoció ¿qué cosa? Que había pecado. Y aceptó de buena gana las consecuencias del pecado. No le replica a Dios, no se queja. No dice, Señor, pero tú sabes que me he portado bien. No. Aceptó las consecuencias del pecado. Y toda la actitud de David, estamos hablando de hombres perfectos, estamos hablando de personas que son capaces de aceptar que se han equivocado delante de Dios. Y la actitud de David fue de integridad delante de Dios. Y esa integridad de David activó la misericordia de Dios. Usted sabe lo que es tener misericordia, ¿verdad? Es compadecerse de otro. ¿Por qué? Por nada. ¿Entiende?
No es por ninguna razón. La misericordia no se merece. Si se mereciera, entonces no sería misericordia, sería otra cosa, sería el pago, la recompensa por lo que una persona se merece. Recordemos que un ángel enviado por el Señor estaba castigando con una gran peste a los hombres que fueron censados en todo Israel. Ya habían muerto 70,000 hombres en todas las ciudades de Israel. Ya la peste había llegado a la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad más poblada. Así que la cantidad de muertos en Jerusalén sería enorme. Aquel ángel estaba autorizado por Dios para durante 3 días ejecutar aquel castigo de aquella peste. Pero hermanos, cuando estaba iniciando la matanza en la ciudad de Jerusalén, pasó algo. El ángel recibió una orden desde los cielos. Dios lo mandó a detenerse. No que acababa el castigo, Dios lo mandó a detenerse. Estaba ya en la ciudad de Jerusalén. Y el lugar donde se detuvo el ángel fue en la era de Ornán Jebuseo. Los ángeles son seres espirituales. La Biblia dice que los ángeles fueron creados superiores a nosotros en cuanto al poder. Por eso cuando nosotros vemos la actividad de los ángeles en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, parecen a los superhéroes que nosotros tenemos, ¿verdad?, en las películas y estas cosas. Personajes que parecen con figuras humanas y que pueden hacer cosas que no son normales ni ordinarias entre nosotros los seres humanos. Estando allí en la era de Ornán Jebuseo, el ángel se hizo visible. Y cuando aquella figura apareció suspendida en el aire, dice la Biblia, entre el cielo y la tierra, suspendida en el aire, ¿qué tenía el ángel en sus manos? Una espada desenvainada tenía en la mano. Así que David lo vio y los ancianos que estaban con él también lo vieron. Y también Ornán y sus hijos vieron el ángel mientras trillaban el trigo. ¿Usted sabe lo que hicieron los hijos de Ornán cuando vieron a aquel ángel con esa espada en la mano? Salieron huyendo y se escondieron. No era para menos, porque aquella figura no representaba alegría, no representaba gozo. Si yo les preguntara a usted en este día, hermano, ¿le gustaría a usted ver un ángel que se le aparezca un ángel de Dios? ¿Le gustaría? Pero no con una espada, ¿verdad? Que venga el ángel que se le apareció a María, o el ángel que se le apareció a Manoa para anunciar el nacimiento de Sansón. Pero aquel ángel con esa espada en la mano, aquel otro que se le presentó a Josué cuando iban a conquistar Jericó, que tenía una espada en la mano también. Dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 18 hasta el 21. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Note, el profeta no estaba inventando cosas, no es como esta gente hoy, Dios me dijo y Dios no le ha dicho nada, hablando mentira en nombre de Dios, sin temor de Dios. El profeta comunicaba el mensaje de Dios. Dice el verso 20, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo.
Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. El ángel no le habló a David. ¿Le habló el ángel a David? ¿A quién le habló? Al profeta. Le habló al profeta Gad. ¿Por órdenes de quién le habló el ángel al profeta? Por órdenes de Dios. Recuerde que un ángel es un mensajero. La palabra ángel es mensajero. ¿Mensajero de quién? De Dios. Un ángel no se mueve fuera de la orden de Dios. Un ángel no va a escuchar una petición nuestra. Oye, ángel, ayúdame. Bueno, si hay alguien ángel que se llama ángel que está por ahí, tal vez dice, déjame. Pero los ángeles de Dios no actúan así. Los ángeles de Dios obedecen el mandato del Señor. Usted dirá, pero si estoy en una emergencia, en un momento dado, una emergencia se produce en fracciones de segundo. Yo le oro a Dios en lo que Dios le da la orden y el ángel actúa ya. Probablemente ya el problema lo tengo encima. ¿Ah? ¿Usted sabe a qué velocidad se mueven los ángeles? Yo le voy a inventar una velocidad, la velocidad del pensamiento. Así que no hay tiempo que transcurre en nuestra petición a Dios. Dios le da la orden al ángel y el ángel está actuando inmediatamente. Hermanos, el ángel le habló, le dio una orden del Señor al profeta Gad para que el profeta fuera y se comunicara con David y le dijera que allí en la era de Ornán Jebuseo levantara un altar para hacer un sacrificio a Dios. Alguien puede decir, pero ¿no era suficiente que Dios tuviese misericordia? ¿Por qué había que hacer un altar? Ya no estaba delante de Dios aquella situación. En aquel tiempo, para acercarse a Dios, había que hacer ¿qué cosa? Un sacrificio. Había que hacer un sacrificio. Deuteronomio capítulo 16, verso 16 dice que nadie podía presentarse delante de Dios con las manos vacías. ¿Y por qué? ¿Por qué antes? Gloria al Señor, nosotros en el día de hoy hemos celebrado que Cristo pagó. Ese sacrificio de Cristo nos hace acepto a la presencia del Señor. Es que, hermano, para una persona presentarse delante de Dios tiene que ir limpio de pecado. No se puede presentar delante de Dios en actitud rebelde. Tiene que ir limpio de pecado. ¿Y cuál era la manera de que una persona fuese limpio de pecado en aquel tiempo? Un sacrificio de un animal. Había que hacer un sacrificio. Así que Dios había establecido esto y en este caso David tenía que hacer un sacrificio para que Dios mostrara su misericordia y aceptara que David se presentara delante del Señor. Aceptar un sacrificio era la manera de Dios mostrar su misericordia para con David y el pueblo. Si Dios rechazaba aquel sacrificio, ¿qué significaba? Que no había perdón, que no había misericordia. Dios tenía que aprobar aquel sacrificio para de esta manera poder mostrar su misericordia para con David. La pregunta es, ¿merecía David recibir el castigo de Dios? ¿Por qué? ¿Había pecado? ¿Había desobedecido? Y habían consecuencias. Ahora se estaba implorando a Dios su misericordia. ¿Qué hicieron David y los ancianos de Israel? Llegaron a donde debían ir. ¿Cuál fue la orden? Vayan a la era de Ornán, Jebuseo, y allí levanten un altar. Así que ellos llegaron a aquel lugar donde Ornán para hacer allí un altar y poder en ese lugar realizar sacrificios
de holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Dice el verso 22, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad. ¿Cómo le dice a David a Ornán? Dame este lugar por su ¿qué? Cabal precio, cabalito el precio, hermano. Parece que David llegó a Guatemala en algún tiempo. Los hermanos que no son guatemaltecos, es que cabalito es una frase muy común entre las personas de Guatemala. Así que David le solicita ese lugar, la era de Ornán, para allí levantar un altar. Pero, ¿saben, hermano? Es importante que nosotros entendamos lo que allí se desarrolla. Y en este punto del sermón es donde vamos a ver la integridad del corazón de David para con Dios. Ornán era jebuseo. ¿Qué era esto? Jebús era el nombre que tenía la ciudad de Jerusalén antes de que David conquistara aquella ciudad y la convirtiera en la capital de Israel. Así que Jebús era el nombre de esa ciudad y la gente que había nacido allí, que era de allí, se llamaba jebusea. Así que Ornán era jebuseo, no era israelita, pero se había hecho parte del pueblo de Israel. Ornán ya conocía bien la ley de Dios, era una persona que, aunque no era de raza israelita, había pasado a ser parte del pueblo de Israel. David le solicita el lugar de la era de Ornán para hacer un altar de sacrificio para el Señor. ¿Cómo se hacían los altares de sacrificio en aquel tiempo? Es importante entender que se tomaban piedras, pero no labradas. No eran piedras que tuviesen forma. ¿Para qué? ¿Para qué? La gente siempre ha tenido tendencia a la idolatría. Y el propósito era que la gente no se detuviera a mirar las formas que tenían las piedras, sino que pudiese ser un altar hecho con piedras normales, con piedras de la naturaleza, en la forma que apareciesen, y esas piedras se ponían una encima de la otra, se llevaba a cierta altura, y encima se ponía la leña, y encima de la leña el animal para el holocausto. Holocausto quiere decir todo quemado. Habían diferentes tipos de sacrificios. Habían sacrificios que no eran holocaustos, pero en este caso, pues, era un holocausto. ¿Qué hace David? Le dice que le vendiera el lugar. Noten, hermano, no le pide descuento. Así que si David hubiese sido dominicano, pide un descuento de una vez. El dominicano piensa que si compra el precio que le dicen, lo están engañando. Así crecemos, hermano, y es verdad, ¿eh? No le pide descuento, sino que se lo vendiera por su precio cabal. Él le explica que era para hacer un sacrificio a Dios, y ese sacrificio tenía un propósito, para que cesara ¿qué? La mortandad, la peste que estaba azotando aquel pueblo y que ya había matado 70,000 hombres, aparte de aquellos que habían muerto en la ciudad de Jerusalén. Ornán sabía que aquello no era una estrategia de David para quitarle el terreno. ¿Por qué Ornán sabía que no era una estrategia de David? Porque David podía
querer aquel terreno, ¿verdad? Para él. ¿Por qué lo sabía Ornán que no era una estrategia de David? Porque él vio el ángel y sus hijos lo vieron con una espada allí y sabían lo que estaba pasando en el pueblo de Israel y aquella mortandad que estaba ocurriendo. Dice la palabra de Dios en el verso 23, y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. ¿Qué ven aquí? El hombre estaba dispuesto a colaborar, ¿verdad? Ornán estaba dispuesto a donar la era. ¿Y qué era una era? Valga la redundancia. Era un terreno empedrado que tenía 10 metros de ancho por 15 metros de largo. Un poquito más grande que este lugar, ¿verdad, hermano Luis? 10 metros de ancho por 15 metros de largo, donde se ponía el trigo y con algo que se llamaba criba se empezaba a golpear para separar la cáscara del grano. Eso era trillar el trigo, en este caso, pues otro grano que ellos cultivasen. Así que Ornán estaba dispuesto a donar aquella era, los bueyes para el sacrificio, ¿verdad? La leña, los trillos, miren, estos eran instrumentos que él lo necesitaba para cultivar, para labrar, para sacar el grano de la paja, ¿verdad? Necesitaba esto. Pues mire, Ornán estaba dispuesto a donar la era, a donar los bueyes para el sacrificio, los trillos como leña y hasta el trigo que se usaba para ofrenda de paz delante del Señor. Estaba dispuesto a donarlo todo. Pero David, ¿qué le había solicitado? ¿Qué le había solicitado David? Comprarle el lugar, Sin embargo, donarlo salía del corazón de Ornán. ¿Usted ve algo malo en que David aceptara aquella donación? ¿Usted ve algo malo? ¿No? Mire lo que dice el verso 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio. Aquí está la parte de la integridad. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Yo no sé, hermanos, si entendemos el mensaje. Lo que debemos hacer para Dios debemos hacerlo con sacrificio. Lo que hacemos para Dios debemos hacer lo que nos duela. Hay momentos en que debe dolernos lo que tenemos que hacer para Dios, porque estamos valorando a Dios. Qué fácil es decirle a los otros, hagan, sacrifíquense, hagan. Hay gente que tiene unas ideas extraordinarias para que otros hagan. Por eso en nuestra iglesia tenemos acá una ley, ¿verdad? Que el que propone, no proponga nada que usted no esté dispuesto a hacer. Porque va a ser encargado inmediatamente, va a presidir eso. Porque es muy fácil decirle a la gente, sí, vamos a subirnos todo al techo desde abajo, El que dice vamos a subir, debe ser el primero en empezar a tomar la escalera y empezar a subir. David le dijo a Ornán, no tomaré para Jehová lo que es tuyo.
ni sacrificaré un holocausto que nada me cueste. Hermano, es que desprenderse de dinero y de cosas materiales como que duele, sangre el corazón de alguna gente, ¿verdad? ¿Por dónde es? Sri Lanka, en Nepal, Burundi, África del Sur, esos sitios por allá, Japón, esos sitios lejos, ¿verdad? De haber aceptado David el ofrecimiento de Ornán, ¿quién habría hecho el sacrificio? Ornán. ¿Y Dios qué le dijo a David? Ve y hazme un altar allí, haz un sacrificio allí, un holocausto, un altar. Ese altar se iba a mantener allí, no era momentáneo. Si David hubiera aceptado todos aquellos regalos, el sacrificio no habría sido de David, sino de Ornán el Jebuseo. El rey tenía muy en alto el concepto de que estaba comprando el lugar para dedicarlo a Dios como ofrenda. Esa era su ofrenda para Dios. Esa era la manera como él estaba valorando lo que hacía para Dios. ¿Será que en algún momento Dios nos pedirá algo material para que nosotros lo honremos a Él o no? Amén. Amén, hermanos. ¿Será así? Aquel lugar quedaría como propiedad de Dios y no de David. Amén. Aquel lugar quedaría como propiedad de Dios y no de David. Usted sabe que hay personas que donan cosas para Dios y después esa persona tiene que ser amonestada porque anda mal y comienza a reclamar. Y lo que yo he hecho, no me lo agradecen. Bueno, le voy a decir esto nunca ha pasado, pero si un día pasa, si un millonario nos quiere regalar a nosotros 1 millón, tiene que firmarme un documento diciendo que él lo hace voluntario y que él no tiene ninguna condición especial y que si más adelante tiene que ser amonestado y disciplinado, no puede reclamar lo que dio. Con esas condiciones yo acepto una donación de envergadura. Eso se lo digo, nunca ha pasado. Pero si un día pasa, van a ver ese documento. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que cree que puede comprar a Dios, que puede sobornar a Dios. Y hay gente que no son sobornables en este mundo. Y mucho menos a Dios podemos sobornarlo con ninguna cosa. ¿Y qué necesita Dios de mí? Si de Él es el oro y la plata, todo lo que hay en este mundo corresponde a Él. David estaba comprando un lugar que quedaría como propiedad de Dios. ¿Sabe lo que David estaba evitando con esto? Que más adelante los hijos de Ornán en el futuro, ¿qué hicieran? Reclamaran ese lugar. Recuérdese que las propiedades de un padre pasaban a los hijos y eso era una herencia y eso era de parte de la ley de Moisés. Por eso las herencias no se podían vender, hermano, no se podían vender, pero no era una herencia. David le estaba ofreciendo a Ornán, que era el dueño, comprarle y aquel lugar estaría dedicado para Dios. Le voy a decir algo, un paréntesis. ¿Sabe dónde se edificó el templo? ¿Dónde Salomón edificó el templo? En ese lugar. En ese lugar. ¿Y sabe algo que había pasado muchos años atrás? Que en ese mismo lugar Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Ese mismo lugar donde Abraham puso a Isaac sobre la leña para sacrificarlo y Dios le dijo: detente. Ese mismo lugar, muchos años después, el rey David lo estaba comprando
para hacer un altar de sacrificio a Dios, para que Dios detuviese el castigo sobre el pueblo de Israel. Y unos años más adelante, Salomón en ese mismo lugar edificaba el templo para Dios, donde descendió la gloria del Señor. La integridad de un hombre como David. David no iba a utilizar su poder como rey para expropiar esa tierra y usarla como un lugar de sacrificio para Dios, porque aquello sería robar para dedicarlo a Dios, ¿verdad? Por esto, ¿qué le dijo a Ornán? Porque no tomaré, ¿para quién? ¿Para quién? Para Jehová, lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Así que se aparece un narcotraficante y dice, no hombre, olvídense de ese templo que es pequeño, yo le voy a regalar un templo de 10 millones, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Ah? ¿Está entendiendo? ¿Qué le vamos a decir al narcotraficante? No tomaré lo que ha sido de tu negocio sucio para dedicarlo a Dios. Porque debemos dedicarle a Dios, ¿qué? Lo puro, lo que nos cueste, lo que podamos nosotros valorar. Era David el que tenía que pagar por el sacrificio. David valoraba lo que hacía para Dios. ¿Será, hermano, que Dios nos pide a nosotros lo mismo en este tiempo, que valoremos lo que hacemos para Él? Hay gente que le da limosnas a Dios. ¿Sí? Limosna. ¿Usted sabe lo que es una limosna? Lo que sobra, lo que no sirve, lo que queda, lo que no tiene mucho valor. David quería dar la ofrenda de Abel y no la de Caín. Si hubiese sido Caín, ¿acepta el ofrecimiento de Ornán, sí o no? ¿Eh? Inmediatamente. ¿Y Abel habría aceptado el ofrecimiento de Ornán? Lo habría rechazado, hermanos. Es que David tenía un corazón íntegro para con Dios. El verso 25 dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Aquí está una parte que mientras yo preparaba este sermón pude investigar y ver qué fue lo que David dio. Escuchen esto, hermano. No solo compró la era. Ya expliqué lo que es la era, 10 metros por 15 metros, donde se empedraba aquello y allí se trillaba el trigo. David no solo compró la era, que costaba aproximadamente 50 monedas de plata. El valor de la era eran 50 monedas de plata. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué usted está leyendo en el verso 25? Compró toda la propiedad. Mire por qué se edificó el templo ahí después, Compró toda la propiedad y aquella propiedad costaría unas 600 monedas de plata. Era en plata que se pagaba. ¿Y David en qué la pagó? ¿Está valorando a Dios? ¿Está siendo íntegro delante de Dios? ¿Le está mostrando a Dios que la excelencia es para Él? Que es para glorificar su santo nombre. Quiero concluir con estas consideraciones. Mientras ocurría toda aquella negociación entre David y Ornán, y luego se prepara el altar, se edifica el altar, ¿usted sabe quién estaba suspendido en el aire? El ángel. ¿Cómo?
con la espada en la mano. El ángel estaba allí y era visible mientras David y Ornán están en esto y comienzan, se pone de acuerdo. David le manda a buscar las monedas, se le entregan a Ornán, Ornán le entrega la propiedad, se levanta el altar y todo aquello. El ángel está suspendido con la espada en la mano, desenvainada, apuntando hacia la ciudad de Jerusalén. Y los últimos dos versos que hemos leído en el día de hoy dicen, versos 26 y 27, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Noten, quiero que usted mire este orden. Hizo el sacrificio y después, ¿está entendiendo? Sin el sacrificio no había manera de llegar. Dice, e invocó a Jehová, quien le respondió. ¿Lo ven? ¿Lo están leyendo conmigo? Por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? No hubo que prender el fuego para el holocausto. Dios mandó fuego del cielo para consumir aquel holocausto, parecido a lo que sucedería unos años después cuando Salomón edificara el templo. Aquellos sacrificios para la dedicación del templo, bajó fuego del cielo y los consumió también. Dice el verso 27, aquí viene la parte, el verso 27, mire qué cortito. Entonces Jehová habló al ángel y tomó su espada y la puso en la vaina. Envainó su espada. La integridad del corazón de David, ¿qué activó? La misericordia de Dios. El Señor recibió con agrado el sacrificio hecho por David y lo demostró cuando hizo descender fuego del cielo sobre los sacrificios que estaban en el altar. Hermanos, no basta solo con hacer ciertas cosas. El Señor está midiendo cómo hacemos las cosas, la intención, lo que hay dentro. Es lo más importante para Dios. Todo en la vida del creyente es diferente cuando se valora y se honra a Dios primero. No fue solo un sacrificio, fue la actitud con que David lo hizo lo que activó la misericordia de Dios e hizo cesar definitivamente la mortandad. ¿Cuántos días eran? ¿Cuántos días eran de peste? No sabemos si iba un solo día. Pero allí cesó. El ángel continuaba allí en el aire. Solo bastaba que el Señor le diera una orden. Sigue. 3 días. Acabando, destruyendo personas. Estos hombres que habían sido censados y no habían pagado aquella ofrenda que debía darse para cubrir la protección de esa persona. Nosotros no sabemos qué tiempo faltaba para completar aquellos 3 días. Lo que sí sabemos es que hasta allí llegó la actividad del ángel, a la orden del Señor. ¿Qué hizo el ángel? ¿Lo vieron todos? ¿Lo vieron? Usted sabe que lo está narrando, el escritor lo está narrando. ¿Por qué? ¿Vieron el ángel estaba allí suspendido. Usted diría, pastor, ¿y el ángel no se cansaba? ¿Qué se va a cansar un ángel de tener? Puede durar 10 años así, no se cansa, no es un ser físico. Se vio, después del sacrificio, después de aquel holocausto, se vio cuando el ángel tomó la espada y la guardó en su vaina. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el ángel? Se desapareció, se fue de aquel lugar. Estaba obedeciendo el mandato del Señor.
Cada vez aprendemos más del efecto del arrepentimiento delante del Señor. Mis queridos hermanos, el pecado siempre dejará consecuencias, pero un genuino arrepentimiento y la acción posterior de sumisión e integridad ante Dios siempre va a hacer algo, va a activar la misericordia de Dios, y aún las consecuencias, escúchenme, aún las consecuencias pueden terminar, porque Dios es misericordioso en extremo. Que Dios le bendiga en este día. Póngase de pie. Hemos aprendido algo de David durante todas estas semanas. He estado predicando esta serie. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Dame un corazón íntegro como el de David, ¿eh? ¿Qué les parece si pedimos esto? Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad. Gracias, Padre, porque estas enseñanzas están en tu palabra para que nosotros aprendamos de ella. Entendamos que nosotros no somos perfectos, pero que David ni ninguno de los siervos tuyos fueron perfectos. Se equivocaron. Y vemos la diferencia que hay entre aquellos que se equivocaron y nunca quisieron arrepentirse, con aquellos que se equivocaron y se arrepintieron, Señor. Danos ese corazón que se humilla ante ti. Quita la dureza de nuestro corazón. Quita toda rebelión en nosotros, Señor, y líbranos de caer en obstinación. Que nuestros corazones sean sensibles a tu voz. Padre, pon un corazón limpio dentro de nosotros. Renueva un espíritu recto en nuestras vidas. Danos, Señor, ese corazón íntegro que te valore, que por encima de todo honre tu nombre. Que como David aprendamos, Señor, aprovechar tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a entender que solo recibe misericordia aquel que se arrepiente. Que la misericordia tuya es la oportunidad para que el hombre se arrepienta. Ayúdanos, Padre, a comprender esto y a poder vivir una vida en obediencia delante de ti. Señor, que cada uno de tus hijos e hijas desarrolle un corazón íntegro, un corazón fiel, que honre tu nombre y que esté dispuesto a sacrificar lo que sea para dedicarlo mejor a ti. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, si puestos de pie, vamos a entrar a esta última alabanza para quedar despedidos en esta noche. Tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la fiesta está madura. Sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Como las aguas cubren la mar, y
Tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Y será llena la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame con tu poder. Avívame con tu espíritu. Avívame con tu poder y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos y para regresar a nuestros hogares. Maravilloso Padre Celestial, gracias porque hemos escuchado su palabra. Hemos sido bendecidos. Señor, gracias por este tema de la integridad y su gran misericordia. Señor, ayúdenos con ese problema de la falta de integridad, Señor. Que pongamos en práctica su palabra cada día y que estas cosas, Señor, hagan surco en nuestros corazones, Señor, y podamos vivirlas y practicarlas. Señor, le rogamos que nos bendiga de regreso a nuestros hogares y que toda esta semana de labores, Señor, su misericordia se extienda hacia nosotros. Que cada uno de nosotros, Señor, nos empeñemos en la integridad, en la obediencia, Señor, y en agradarlo. Rogamos, Señor, por gran parte de todo el país. Señor, muchos estados están bajo la nieve, que para nosotros representa, Señor, como cuando vivimos los huracanes acá, Señor. Se va la electricidad, hay muchas dificultades. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos en Cristo, que extienda su misericordia. Y a nosotros acá, Señor, ayúdenos, bendíganos y guárdenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, abríguense bien.